Momento de hablar de economía, aquí en la noche de Canal 26, el inicio de la semana, que tendrá también particularidades muy interesantes a seguir de cerca, datos importantes, no solo de la economía argentina, sino también de la economía de los Estados Unidos. De hecho, se va a conocer el dato de la inflación. ¿Qué pasó con el dólar en el día de hoy? ¿Cuál ha sido la cotización en Argentina de la divisa norteamericana? Lo vemos en pantalla, comenzamos por el dólar oficial, que hoy ha cotizado en 1.059 pesos con 50, una suba del 0,05%. El dólar mayorista, 1.040 pesos, subió un 0,1%. En el caso del dólar libre, la suba fue del 2,04%, 1.250 pesos. El dólar MEP, que operó casi toda la rueda en alza, terminó bajando al final de la misma, 0,02%, 1.163,80 centavos la cotización, mientras que el contado con liquidación, el contado con liqui, subió un 0,27%, 1.195,76. El dólar turista, que es el dólar oficial y la retención a cuenta de ganancias, 1.377 pesos con 35 centavos, subió un 0,05%. En un día donde el Banco Central ha completado sus operaciones y sus reservas brutas han quedado en este número que vemos en pantalla, 30.834 millones de dólares. Habrá que ver también a partir de mañana, y vamos a ver la tasa de política monetaria a continuación, si efectivamente la inflación de diciembre está en el orden del 2,5%, probablemente el Banco Central evalúe Este verano, si la haces bien, con centraldepasajes.com podés viajar de arriba. Comprá tus pasajes de micro y participá por el reintegro de tu compra. Hay ganadores todos los días. Centraldepasajes.com. Compará, elegí y viajá. suba del 0,46%. Este movimiento de los bonos que recién les contaba es lo que afecta el riesgo país. Sobre todo incide en el riesgo país. Cuando los bonos caen, suele subir el riesgo país, y a la inversa. Cuando los bonos suben, el riesgo país es el que baja. En este caso, como los bonos cayeron, el riesgo país subió y terminó ubicándose en 589 puntos básicos, una suba del 1,53%. Veamos el dato comparativo del riesgo país en todo el continente. Hoy el bono a 10 años del Tesoro de los Estados Unidos, que es el que se toma como referencia para elaborar el riesgo país, cotiza en el casi 4,7%. Uruguay 93 puntos básicos, Chile 122, Perú 157 puntos, Paraguay 169, Costa Rica 201 puntos. Como ven, todos estos países han tenido un riesgo país tendiente a la baja. Guatemala se mantuvo sin cambios, 206 puntos, República Dominicana 210 puntos, baja del 0,2%. Brasil 230 puntos básicos, una baja del 1%, Panamá 300 puntos, baja del 0,2%, México 309 puntos básicos, la suba fue del 0,8%, Colombia 328 puntos, su riesgo país bajó 0,01%, Honduras 401 puntos, en este caso hubo una suba del 0,5%, El Salvador 407 puntos, una suba del 0,2%, Argentina 589 puntos básicos, la suba fue del 1,53%. Ecuador a la baja su riesgo país, 1,5% abajo, 1.046 puntos básicos. Bolivia, 2.122 puntos, bajó 0,9%. Y Venezuela, sin cambios, 23.306 puntos básicos. Del riesgo país en América, a la información de la renta variable, las principales bolsas, los principales índices bursátiles del planeta. Comencemos por América. Veamos qué pasó con el Bovespa de San Pablo en Brasil, en una rueda donde hubo comportamiento mixto. El Bovespa de San Pablo terminó cerrando arriba 0,27%. El IPC de México cerró también en alza,
0,18%. En Argentina, el Merval cerró en baja 4%. En el caso del IPSA de Chile, 0,54% de caída. En Perú, el Lima Nigra arriba 0,21%. En Colombia, el Colcap con caída del 0,08%. En Venezuela, el IBC de Caracas sin operaciones. El Dow Jones en los Estados Unidos arriba 0,88%. Fuerte caída para el Nasdaq otra vez, donde operan las empresas tecnológicas. La caída fue del 1,31%. En Estados Unidos, el S&P 500 también con una suba, en este caso del 0,16%. Les decía anteriormente que esta semana se espera el dato de la inflación de diciembre en los Estados Unidos, lo que probablemente aleje una vez más la posibilidad de un nuevo recorte de tasas de interés. Habrá que ver esto cómo repercute en los mercados. Probablemente no sea la mejor noticia o la que estaban esperando, sobre todo con la expectativa además de cuáles van a ser las primeras medidas económicas de Donald Trump a partir de la próxima semana. En Europa, el IBEX 35 en España cerró abajo 0,28%. El principal índice de la Bolsa de Londres en Inglaterra con caída del 0,29%. También cayó el DAX alemán, 0,41%. En Francia, el CAC 40 anotó una baja del 0,3%. En Italia, el principal índice de la Bolsa de Milán, el MIB, cerró en baja 0,83%. En Suiza, el SMI también anotó una retracción del 0,76%. Y en Holanda, el AEX 25 también cerró a la baja 0,56%. Veamos a continuación, luego de pasar por Europa, los principales índices bursátiles, las principales bolsas en Asia, que no tuvo modificaciones en Japón. El Nikkei 225 en Hong Kong. El Hansen cerró en alza 1%. Apenas por encima del 1% también cerró el Kospi de Seúl en Corea del Sur. En China, el índice Shanghái abajo 0,24%, mientras que el China A50 anotó una baja del 1,03%. Ha sido una rueda difícil hoy para las empresas argentinas que operan en Wall Street, allí sus acciones en los Estados Unidos, sobre todo porque ha habido toma de ganancias. Les venimos contando que, por ejemplo, el sector financiero, el sector energético, habían tenido un muy buen 2024 e incluso iniciaron un muy buen 2025. Era lógico que en algún momento hubiera toma de ganancias. Esto es lo que mayormente se observó en el día de hoy, por eso las caídas generalizadas que vamos a observar a continuación en el panel. Banco Francés, caída del 7,6%, Central Puerto en baja 6,3%, Cresud anotó una caída del 4,1%, Despegar abajo 0,1%, Edenor con una baja del 8,1%, Grupo Financiero Galicia retrajo su capital bursátil en 5,5%, Globant en este caso subió 0,1%, IRSA en baja 5,7%, Loma Negra cayó 8,1%, Mercado Libre abajo 1,1%, Pampa Energía también con una caída hoy del 6%, Banco Supervili una caída del 7,1%. Vemos claramente, como les decía, el sector financiero, el energético tuvieron mayormente bajas significativas. Telecom 7,8% abajo, Transportadora Gas del Sur con caída del 8%, Tenaris arriba 0,9%, Ternium con suba del 2%, mientras que YPF cerró la rueda del día de hoy con una baja del 2,8%. Vamos a quedarnos en Wall Street. Observemos ahora lo que pasó con las principales empresas tecnológicas. Recién teníamos un adelanto con el Nasdaq, donde el global terminó cerrando en negativo. Disney con una rueda también en negativo del 0,5%, Amazon abajo 0,2%, Microsoft con una caída del 0,4%, AT&T con una baja del 0,6%. En el caso de Apple, cerró abajo 1%, Meta caída del 1,2%, Nvidia y una baja del 1,9%. En el caso de Netflix, sus acciones hoy subieron un 0,3%. Las de Google subieron, en este caso las de Google cerraron abajo 0,5%, las de Zoom también anotaron una baja del 0,8%, Tesla en este caso se desmarca, cierra arriba 2,1%, Coinbase abajo 2,9% y el banco digital Nubank
tuvo una rueda en positivo del 1,1%. Ahora les voy a mostrar qué pasó con el Bitcoin, qué está pasando en realidad con la principal criptomoneda, porque había tenido incluso una baja acercándose a los $90.000 y ahora está cotizando en el orden de los $94.000. Pero antes del Bitcoin, pasemos por el precio del crudo a nivel internacional. Petróleo, los contratos a futuro del mercado Brent y WTI, que les adelantaba más temprano, las subas están muy vinculadas a las nuevas sanciones al petróleo ruso que le impone Occidente. Hoy subió el Brent 1,33%, el barril llegó a los $80, $80 con 83 centavos. Este es el petróleo, además de referencia para Europa, también lo es para la Argentina. Y el de referencia en los Estados Unidos es el WTI, que hoy subió 2,69%, $78 con 64 centavos. Compartamos el valor del oro y el valor del Bitcoin para concluir con este recorrido económico, como hacemos todas las noches en Canal 26, el panorama económico más completo de la televisión argentina. $2.679 con 10, el precio de la onza Troy de oro, caída del 1,32%. Y ahora sí, cerremos con el valor del Bitcoin, que reitero, ha tenido en la rueda del día de hoy una tendencia a la baja, se mueve en este fragmento de entre $93.000 y $94.000, incluso llegó a estar más abajo en el día de hoy.